mas no terminó. Se engañó quien pensó que tu historia acabó. Se equivocó. Dios va a mostrar a quien creyó que terminó. Aquellos que pensaron que el proyecto falló, Él llegará después para impresionarte. Está creando un contexto porque quiere impactar y desde ya te aviso, no creas que estás muerto, que tu historia acabó y que tú has perdido. Dios entrará en el ambiente a operar. Con ojos de fe comienza a declarar que existe vida ahí. Y aunque el mismo escenario diga que es el fin y las evidencias gritan para que te rindas, más Dios te está diciendo aún existe vida ahí, aún hay vida en ti. Y el tiempo no limita lo que voy a hacer. Yo garantizo, te aseguro, te levantaré. Yo puse vida en ti para que vivas en mí. Existe vida ahí. Escucha lo que te dice el Señor. Demostraré a quien creyó que terminó, aquellos que pensaron que el proyecto falló. Yo llegaré después para impresionar. Estoy creando un contexto porque quiero impactar y desde ya te aviso, no creas que estás muerto, que tu historia acabó y que tú has perdido. Yo entraré en el ambiente a operar y con ojos de fe comienza a declarar que existe vida ahí. Y aunque el mismo escenario diga que es el fin y las evidencias gritan para que te rindas, más Dios te está diciendo aún existe vida ahí, aún hay vida en ti. Y el tiempo no limita lo que voy a hacer. Yo garantizo, te aseguro, te levantaré. Yo puse vida en ti para que vivas en mí. Existe vida ahí. Aún hay vida en ti. Existe vida ahí. Aún tu proyecto no acabó. Aún tu camino no terminó. Deja de pensar que no lo vas a lograr. Yo llegaré después y te levantaré y te mostraré que aún hay solución. Descansa en mi calma tu dolor. Lo vas a lograr, en ti voy a trabajar. Yo te levantaré. Existe vida ahí, y aunque el mismo escenario diga que es el fin y las evidencias gritan para que te rindas, más Dios te está diciendo aún existe vida ahí, aún hay vida en ti. Y el tiempo no limita lo que vaya a hacer. Yo garantizo, te aseguro, te levantaré. Yo puse vida en ti para que vivas en mí. Existe vida ahí. Existe vida ahí. En tu mayor proceso, Él siempre está ahí. En tu necesidad, Él siempre está ahí. Existe vida ahí. Dios le bendiga y bienvenidos a otra edición más de Clamor en la Noche, que se origina aquí en los estudios auxiliares de la cadena del Milagro en Cataño, Puerto Rico, y luego se transmite de 12 a 1 de la madrugada de lunes a viernes por el canal 54 de Dish, 54 de Liberty y por todas las plataformas de la cadena del Milagro. Además,
a través de unored.com. Ese enlace, esa compañía, es un ministerio en sí, que enlaza tantos programas de televisión, y radio y internet, y que tiene una fundación que se fundó bajo el hermano David Díaz y mi amigo personal que ha pasado pruebas, pero Dios ha estado con él. Así que de esa manera, pues le decimos cómo puede entrar. También tenemos Radio Clamor, que en una forma retardada, pues también se transmiten estos programas, pero no de esa forma, porque nosotros a través de Jorge Rasky AD y Radio Clamor Facebook, pues estos programas más tarde se pasan de 9 a 10 de la noche ahí. Es decir, que se repiten, primero salen aquí y luego salen en Facebook de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche. Así que Dios le bendiga y bienvenidos aquí. Debemos decir que en estos días pues le damos las condolencias a todos aquellos que han perdido familiares y que sus familiares han pasado a la eternidad y se han ido con el Señor. Uno de ellos fue el licenciado Ferdinand Chartón, que estuvo en un momento más de crisis, nosotros lo ayudamos y supimos en estos días que pasó a morar con el Señor también. Otros líderes y familiares de personas que no tengo los nombres aquí, pero también a nuestro hermano Esteban Paredes, hermano Esteban de la cadena de Milagros, perdió a un familiar cercano y le pedimos que Dios te consuele, Esteban. Esa persona ya está en el cielo, ya se fue a morar con el Señor. También a toda la familia del pastor Héctor Pérez, allá en el oeste, que murió, era hijo de nuestro hermano Pepito Pérez, que hace años murió y se fue con el Señor. Y tenemos, decirle una palabra a todos los que han perdido un familiar, un amigo, una persona. Si esa persona murió en Cristo, sí, igual que Jesús cuando le llegó la noticia de la muerte de Lázaro, que era su amigo íntimo, lloró. Eso es una reacción humana. Pero esa reacción es muy diferente a los que pierden un familiar o un amigo o una persona amada que no muere en el Señor. Por eso es que en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, Primera de Tesalonicenses, vamos a buscarlo en Primera de Tesalonicenses, porque eso es importante. La diferencia entre aquellos que pierden un familiar que no es salvo, que no es convertido y que no tiene esa seguridad y esa confianza que tenemos nosotros. En el caso de los que mueren sin Cristo, mis amados hermanos, pues Pablo hace una referencia a eso. Sí, cuando yo sé que es normal, Jesús perdió a su amigo Lázaro y lloró, sintió la parte humana de Cristo, pues sintió, porque cuando él se hizo hombre siendo Dios, tenía doble naturaleza, tenía la naturaleza divina, eterna, pero también la naturaleza de hombre, la naturaleza humana. Y eso pues fue lo que él hizo cuando vino acá a la tierra y nació por obra y gracia del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Y él vino para experimentar nuestro dolor porque él quería saber cómo era que la humanidad, los seres humanos, sufrían, todo lo que él quería tener al dar su vida a venir y decir, cuando preguntaron quién iría, dice, y nadie pudo venir porque el único cordero inmolado perfecto era él. Dijo, Padre, heme aquí, envíame a mí. Y cuando nace por obra y gracia del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, pues tiene doble naturaleza. Por eso es imposible lo que se dice teológicamente, equivocadamente, de que
María fue la madre de Dios, no. María fue la madre de la parte humana de Jesucristo que vino por obra y gracia del Espíritu Santo. Para poder ser la madre de Dios tuvieron que haber sido una diosa que engendró otro Dios, y eso es antibíblico, eso no existe. Así que Jesús se humilló a sí mismo, bajó del cielo y tomó la carne humana, la parte humana, para llevar en él la carga de todos nosotros, la carga de nuestros pecados, entender nuestro dolor, entender nuestro sufrimiento, entender nuestras tentaciones, y más en todo fue exitoso. Pero tenía esa naturaleza divina, y en la naturaleza divina es imposible que María fuera la madre de esa parte, porque esa parte ya vino siendo Dios, se hizo hombre, pero esa parte divina pues ya existía. Por lo tanto, María fue la madre de la parte humana, del cuerpo humano, de la figura humana, de lo que era la encarnación, de que siendo Dios se hizo hombre. Entonces, por obra y gracia del Espíritu Santo, Jesús tiene la naturaleza que trajo de la eternidad como Dios. Esa no nació, lo que nació fue la parte humana. Entonces, se hizo hombre por todos nosotros, se humilló, dejó su trono en el cielo, para que todo el mundo, dice, Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él creyere no se perdiese, mas tuviera la vida eterna. Y ahí es que está la grandeza de todo esto. Cuando Jesús está camino al Calvario y tiene aquella noche en el huerto de Getsemaní, ya que estamos empezando la Semana Santa, en estos días, pues quiero hablar un poco de este tema, pero tocarlo por encima. Pero cuando Él para con sus discípulos, la parte humana, Él quiere reforzarla. Quiere dedicar un tiempo en el huerto de Getsemaní. Yo he estado en ese huerto que queda en lo alto del Monte de los Olivos. Y allí hay una catedral católica que crees que lleva años allí. Entonces, yo he estado en ese jardín del huerto de Getsemaní cuantas veces he podido, cuando estoy ahí, llevado grupos, y hasta solo, y nos hemos hincado a orar. Es algo como especial, porque uno entiende entonces, pues, como humano, el diablo le estaba cayendo encima, la parte humana. Entonces, él lleva a sus discípulos, sus apóstoles, al huerto de Getsemaní, y les dice, velaos aquí, no digo que se durmieran, sino velen aquí en lo que yo voy ahí y me voy a meter a orar. Llega, deja a los apóstoles en un rincón del huerto de Getsemaní, y él entonces se tira de rodillas y empieza a orar, quizás en un momento se postra y empieza la lucha. Porque ahí era que el diablo estaba descendiendo con todos sus demonios para ver si podía quebrantar la parte humana, porque la parte divina eso no lo iba a quebrantar. Pero si fallaba en la parte humana y se rendía, el plan completo de la salvación se hubiera desbaratado. Entonces el diablo empieza a trabajar, él está sintiendo los legiones de demonios. Hermano, mire, yo no sé si escuché bien o no, estaba escuchando a un teólogo, un pastor de una denominación que tiene ciertas enseñanzas raras. Estaba escuchándolo en estos días, en la noche, en una emisora religiosa. Pero este hombre empezó a decir, prácticamente negó la existencia de esa dimensión, de esa manifestación de espíritus inmundos, o lo que dice San Pablo en Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18, donde dice, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades y gobernadores de las tinieblas, malicias espirituales en los aires. Gobernadores de estas tinieblas. Así que hay un mundo espiritual, y en ese mundo están los ángeles, de mayor jerarquía o menor jerarquía, que cayeron en la gran rebelión que hubo,
que es en parte como lo que explica Isaías 14, Ezequiel 28, y lo que dice Juan el apóstol en el capítulo 12 de Apocalipsis, donde dice que el Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles, y el dragón con su cola arrastraba una tercera parte de las estrellas del cielo. No eran las estrellas literales, lo que estaba hablando era los ángeles que estaban en aquel momento, que nos relata en la ley de doble referencia Ezequiel 28 y Isaías 14, lo que ocurrió entre el versículo 1 y 2 del libro del capítulo 1 de Génesis, donde dice que Dios creó los cielos y la tierra. Dios lo que hace es bueno, justo, pero algo sucede entre el verso 1 y 2, porque en el segundo dice, y la tierra estaba así desordenada, y el espíritu se movía sobre la faz de las aguas y cubría en tinieblas. Es decir, que esa escritura, que sí, está al comienzo, es el primer capítulo de la Biblia, y es bueno que usted lo lea para que entienda el comienzo de todo esto. En el capítulo 1 del libro de Génesis, capítulo 1 y verso 2, es decir, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis, capítulo 1, verso 1 y 2. Ok. Nosotros entendemos que Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de luz. Dios es un Dios que sabe lo que hace. No es un Dios de tiniebla, no es un Dios de desorden, no es un Dios de terror, es un Dios de orden, es un Dios de inteligencia, y todo lo que hace es bueno. En el principio, verso 1, capítulo 1 de Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero entonces, cuando usted pasa al versículo 2, hay algo que sucedió entre el 1 y el 2. Recuérdese que un día para Dios es como 1000 años y 1000 años como un día. Y entonces, entre el verso 1 y 2, ocurrió lo que en la ley de doble referencia, y aún allá en Apocalipsis 12, en Ezequiel 28, Isaías 14, dice así. Pero aquí dice, una vez que en el verso 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada. ¿Ok? Y vacía. Quiere decir que un debacle allá arriba. Que es lo que explica en estos tres eventos. En Apocalipsis 12:12 dice que el dragón arrastraba con su cola la tercera parte de los la tercera parte de las estrellas, arrastraba la tercera parte con su cola, y esas cosas que arrastraba eran los ángeles que se rebelaron. Usted lo lee bien claro. No me gusta leerlo de aquí porque a veces es bueno. Y vamos a leerlo directamente aquí. En el capítulo 12, dice, en el capítulo 12, verso 3, capítulo 12, 3, también apareció otra señal en el cielo, Apocalipsis 12, 3, es aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 7 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Pero aquí está la parte de la aplicación de la teológica de la ley de doble referencia, cuando habla de un evento pasado o por venir, a la misma vez que habla de lo que está sucediendo. Y en el capítulo, después que se lee el 3, y dice bien claro, también apareció otra señal en el cielo, verso 3, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y en el verso 4 dice así, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Y aquí habla de la gran rebelión, cuando lo habla Isaías 14, Ezequiel 28, que el diablo quiso ser semejante a Dios y convenció a una tercera parte de los ángeles que se rebelaran juntamente con él contra Dios, porque quería ser semejante a Dios, la soberbia.
Eso es la altivez de espíritu. Dice que antes de la caída viene la altivez de espíritu. Eso pasa con los políticos, con los artistas, los cantantes, los pastores, los evangelistas, los obispos, los predicadores, los políticos, la gente millonaria. Así que cuando se llenan de altivez de espíritu se ciegan. Y mire, y eso es lo que nos dice la Escritura, Ezequiel 28, Isaías 14, que quería ese ángel Lucifer, abriéndose al diablo, quería ser semejante a Dios y sentarse en el lugar de él. La avaricia, la arrogancia, el querer tener más poder, ¿sabes? Y ocupar y destruir. Pero aquí dice, claro, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas, verso 4, Apocalipsis 12, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Pero aquí la importancia que es que aquí el dragón simboliza Satanás, el diablo, Lucifer, y que con su cola de ese dragón, su influencia, su convencimiento y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Así que esa tercera parte de ángeles que estaban también junto con Lucifer, él con su influencia, con su mentira, con su engaño, con su seducción, los arrastra y los arroja sobre la tierra. En otras palabras, va porque ahí cuando Dios ve la rebelión es que sucede entonces lo que estábamos leyendo en Génesis capítulo 1, versos 1 y 2, donde dice en el principio, el verso 1, creó Dios los cielos y la tierra. Pero cuando entramos al verso 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así que aquí fue el comienzo de todo esto. Estaban en la gloria. Dios había creado este mundo. Lo había creado en una forma perfecta para que la humanidad, el hombre y la mujer que iban a poner ahí, tuvieran de lo mejor. Pero en el comienzo del proceso, todavía aquí abajo, escuche bien, no había presencia humana. Pero del verso 1 y 2 revela lo que está aconteciendo antes, porque lo que va a pasar luego, del verso 3 en adelante, es que una vez que hay este desorden, estas tinieblas que están sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de las aguas, y dice que estaba desordenada y vacía, quiere decir que Dios ha creado esa creación, está preparando todavía no ha puesto a Adán y Eva, ni ha puesto todo, porque esto estaba en un proceso de construcción y ya estaba preparado para hacer todo lo demás. Pero cuando sucede esta debacle, entonces lo que Dios hace en el verso 3 en adelante, donde dice, dijo Dios sea la luz, verso 3, y fue la luz, verso 4, y Dios vio que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Así que este mundo llegó un momento que Dios lo había preparado, pero con la rebelión que se revela en el Apocalipsis 12, capítulo 12, versículo 4, su cola arrastraba la tercera parte de la estrella del cielo y la arrojó sobre la tierra. Y el dragón, y sigue hablando ahí de toda la revelación profética que tiene él en su mano. Dice, y mire bien más adelante cuando usted lee el versículo 7 de Apocalipsis 12. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles. Quiere decir que esto está sucediendo, la tierra está ahí. Y está sucediendo en un momento que lo que Dios ha creado, que ya va a ser un proceso de que le iba a entregar esto a Adán y Eva, pero hay una ambición descomodida, hay una rebelión. Satanás se rebela y quiere sentarse en el lugar de Dios, la ambición, la soberbia, la altivez. Entonces,
viene un confrontamiento y mire lo que dejan. Dejan la tierra desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces aquí, en Apocalipsis 12, 7 y el 8, vamos a ver el versículo 7, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles, y luchaban el dragón y sus ángeles. Claramente, cuando leemos nosotros en el capítulo 12, vamos atrás al 4, pues antes de llegar a esto, aquí amplía más la visión de lo que sucedió. Su cola, el dragón con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Está aquí en la ley de doble referencia, que luego se refiere a lo que pasó entre el verso 1 y 2 del capítulo 1 de Génesis. Está describiendo, junto con lo que ya reveló Isaías 14, Ezequiel 28, la batalla que hubo, la guerra. Hermano, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades, gobernadores de las tinieblas. Todo esto ha sido una lucha del principio. Y ya la tierra estaba preparada. Pero cuando hubo esa rebelión, vino un desorden. Y entonces vemos aquí que después hubo una gran batalla en el cielo, y Miguel y sus ángeles luchaban en contra del dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, verso 7, ahora vamos al 8. Pero no prevalecieron, Apocalipsis 12, 8, pero no prevalecieron ni se halló un lugar para ellos en el cielo. Y mire el verso 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado, verso 9, arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y leemos el verso 10. Entonces una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Entonces está aquí entrado en las cosas que se van a proyectar aún después que hay esta rebelión y se desordena la tierra. Y lo que nosotros vemos entonces de adelante, del verso 3 adelante, sí, ahí hay un mundo creado para Adán y Eva, para la humanidad, perfecto, sin nada malo, sin ninguna destrucción, todo perfecto, un paraíso. Y entonces, cuando hay esto que ya hemos leído en Apocalipsis, que una parte de eso también se adelanta a lo que va a pasar en el tiempo final, pero nos está llevando por la ley de doble referencia a lo que aconteció y cómo llegó este desorden. Entonces queda todo esto en tinieblas, queda desordenado, queda vacío. Esta esfera, entonces Dios tiene que, porque vence, y como dice aquí, que fue lanzado, lo dice Apocalipsis, lo enseña Isaías, lo enseña Ezequiel, fue lanzado con aquello que dice el dragón, el diablo, que con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas, que son los ángeles. Se llevó una tercera parte de los ángeles que estaban de parte de Dios, los engañó, pero entonces Dios los arrojó a la tierra. Pero tenía que organizar todo esto, sí, los sacó del cielo. Por eso lo estarán por ahí en el segundo, en el aire, en algún sitio de esto, y en algunos lugares, cuando usted va a través del mundo y ve la adoración a la diosa María Leonza, usted ve los que siguen a Buda, los que siguen a Confucio, los que siguen a Alá, que es un dios falso, que son los islámicos, y los Hare Krishna, y toda esta gente que siguen dioses falsos, que se fueron creando, y a través de toda la historia, que luego cuando Adán y Eva desobedecen y pierden la inmortalidad del cuerpo y son echados fuera del paraíso, y se rompe toda esa armonía que reconstruyó Dios después de lo que pasó entre Satanás y sus ángeles, y Dios los arrojó con todos sus instrumentos. Por eso también dice que los arrojó con sus instrumentos. Había un coro y habían instrumentos, pero hay música de Dios y música del diablo. La música de Dios nos lleva
hacia un encuentro con la grandeza, con la paz, con redarguirnos, con acercarnos a Dios. Pero hay una música de que, eso dice bien claro, que la arrojó con todo, los botó. Hay una música que levanta las pasiones, hay una música que promueve lo más bajo del ser humano y que no glorifica a Dios. Una música que se usaba en los rituales, que se usaba en las orgías y que todavía se hace en este mundo. Usted va a Haití y usted va a oír una forma de música con los tambores, y muchas de estas cosas de los tambores se utilizó con la santería, con la brujería, con todas estas sectas falsas y demoníacas. Entonces hay una música que eleva a uno a la presencia de Dios, y hay una música que trae lo más bajo del ser humano, las pasiones, y promueve lo más degradante en el ser humano, y ahí usted lo ve, para un solo ejemplo basta. La sonesta que vimos con Bad Bunny en el sonar de muchos tambores, promover la santería, y luego lo que llaman el perreo, y otras formas de mover la música que mueve a reflejarse los cuerpos, a promover la intimidad, el adulterio, la fornicación, la inmoralidad, todo eso. Y usted lo ve en las discotecas, y lo ve en espectáculos como este. Así que hay que tener discernimiento, hermano. Y yo sé que hay personas que creen que uno es un ridículo, pero esto está en la Biblia. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y gobernadores de las tinieblas. Entonces, vemos claramente que aún tenemos que tener cuidado con el uso de los instrumentos musicales que Dios nos da. Y usted lo nota, cuando yo estuve en Haití, yo escuchaba la música, son de los tambores de los rituales de los que sirven al vudú. Y usted lo ve también cuando usted va a ciertas prácticas que hay, como en las prácticas del satanismo, de la santería, que utilizan ciertos instrumentos para promover entonces una música que te conecta con las tinieblas y te promueve. Y si tú vas entonces a los espectáculos de individuos como este, que hemos visto aquí en Puerto Rico, y siendo prosperado por el mismo diablo. Entonces te ve, eso se vio aún en las transmisiones que salieron videos, jovencitas perreando con jóvenes y todo, y haciendo suciedad y gestos, sí, promovidos por esa música. Entonces hay que tener cuidado qué clase de música escuchamos, qué clase de música promovemos, y tener discernimiento. Bueno, todo esto cae acá abajo, es desalojado del cielo, y entonces hay un mundo vacío, que lo dice bien claro, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas, que es decir, los demonios, la presencia de todas estas cosas. Una de las cosas uno de los misterios que nosotros veremos y lo podemos saber cuando finalmente estemos en la presencia del Señor y se establezca el milenio y podamos entender lo que ahora no entendemos. El asunto de los demonios, el origen de los demonios, cómo llegaron a esa condición. Sí, hay tantas especulaciones de estas cosas, pero sabemos que existen espíritus inmundos. La diferencia del ángel caído, que el ángel no puede incorporarse, penetrarse dentro de un cuerpo, pero sí tiene fuerzas para promover la maldad, engañar y todo. Por eso dice que Satanás se transfigura en ángel de luz. Puede usar su entendimiento, su voluntad, sus emociones, y trasladarlas para promover todo ese tipo de música, la cosa esa del perreo, la música que promueve en los rituales de la santería y la brujería y el vudú y el culto a María Leonza y a diferentes dioses. Y te ves que en todas esas religiones hay unas danzas y unas cosas que se proyectan. Entonces, ¿qué quiere decir, hermano? Que eso se promueve por esos espíritus inmundos. Los ángeles pueden convencer, pueden influenciar y pueden
impedir algunas cosas dentro de ese cuerpo espiritual que tienen, pero no pueden meterse dentro de un cuerpo. Ahí están estos espíritus inmundos que llamamos demonios, que está en la Biblia, que Cristo le dijo a los discípulos después que bajó del monte de la transfiguración, y le vienen y le traen un muchacho enfermo con un ataque epiléptico. Y eso nos revela, lo que pasa allí es que hay enfermedades que tienen conexión con espíritus inmundos y otras que son físicas. Y hay que tener discernimiento. En el caso del muchacho que tenía aparentemente estos ataques que podían ser epilépticos o lo que fueran, en este caso no era meramente físico. Porque cuando estos discípulos llegan al Señor y dicen, mire, hemos luchado, hemos hecho todo, hemos orado, pero ¿qué pasa? Que esto no cambia y lo traemos a ti porque hemos hecho todo lo posible, pero no, hemos orado, pero no. Entonces, él le dice, este género, refiriéndose al espíritu que está promoviendo, al demonio que está promoviendo esa enfermedad en ese cuerpo de ese muchacho, dice, este espíritu, este género nos sale sin oración y ayuno. Es decir, que no era solamente, había que estar en una condición preparado espiritualmente. Yo le digo porque el ministerio mío mayormente se centralizó en la liberación de personas endemoniadas. Y yo tuve que entender que había una posesión demoníaca y había cuestiones traumáticas del cuerpo. ¿Cómo era posible? Pues entra, el demonio tiene que haber unas condiciones para poder meterse. El ángel caído no puede penetrar un cuerpo, pero como los demonios son espíritus inmundos, pueden disfrazarse, pueden transformarse en otras cosas y pueden también, si las condiciones existen en un cristiano que sirve a Dios, que honra a Dios, que ora, que está guardado para Dios, que vive una vida delante de Dios agradable, podrá el enemigo influenciar con los pensamientos, tratar de oprimirlo, metiéndole en la cabeza un montón de locuras y de problemas y como dice la Biblia en el capítulo 12, verso 10 de Apocalipsis, que Él es el acusador de nuestros hermanos. Pues esos demonios, esos ángeles caídos, esos espíritus inmundos, no pueden penetrar el cuerpo de un cristiano, no pueden morar en él porque en él mora el Espíritu Santo. Y mientras esa persona viva para Dios, ande como debe andar, no puede tener entrada. Entonces yo me recuerdo que en todas esas campañas que eran, bueno, en Valencia fueron 200 y 300 personas porque era un área de profundas seguidores de la diosa María Leonza, de la santería, de la brujería, de todo lo diabólico. Y esa parte de Carabobo viajaban gente de todas partes del mundo, gobernantes, cantantes, millonarios, y de aquí de Puerto Rico, a buscar con la diosa María Leonza y los rituales de estos brujos y estas personas dedicadas que tenían los demonios con ellos, pues iban allí. Entonces, esas personas le abrían el camino a esos demonios. Entonces, supuestamente, esos demonios les beneficiaban, pero lo que hacían que los hundían más. Y yo bregué entonces y me di cuenta, pues fueron miles de liberaciones. Eso fue la parte más difícil. Yo terminaba agotado. Ya entrada en años, Dios me va utilizando más en la enseñanza, en la predicación, en la salvación de almas, la sanidad, todo eso. Y de vez en cuando, pues, se manifiesta una liberación. Pero aquello era masivo, en todos los estadios, aquí en Recibo, Rodríguez Olmo, allá en el Isidoro García de Mayagüez, en el Paquito Montaner, en el estadio aquí de Bayamón, todo, en Caguas, todas las plazas, todos los sitios donde yo iba y Dios me usaba en liberación. Aquello me dejaba extenuado y tomó un gran desgaste en mi cuerpo. Entonces, Dios, que es sabio, sabe que llega un momento que uno no tiene las fuerzas para luchar contra esas fuerzas, todavía Dios libera y Dios sana, pero ya no al nivel
de cuando yo estaba joven, que eso fue algo que, bueno, conmovió a los países. En el caso de Panamá, la esposa Dali, la esposa del pastor, del siervo de Dios, Edwin Álvarez, ella vino aquí a la iglesia de Guirini. Yo estaba presente en la primera silla y ella dice, ese hombre que está ahí, Dios lo usó para cambiar la historia de nuestro país, Panamá. ¿Por qué? Porque, hermano, desde el primer día Panamá había tanto suicidio, tanta brujería, tanta idolatría, y tanta hechicería y tanta santería. Entonces la gente empezó a venir al Demóstenes Arazomena, que era el estadio de béisbol que quedaba al lado de la barriada más pobre, que quedaba al lado de la base militar de los Estados Unidos, que entonces estaba ahí, se llama Curundú ese barrio. Y ese barrio era bien pobre. Y había gente que vinieron por miles y los demonios salían, gente que se iba a suicidar, ese espíritu de suicidio se fue. Y Dios empezó a venir gente hasta de México. Y la gloria de Dios se manifestó de tal manera que la prensa tenía que venir y preguntar. Y eso causó que el Monseñor Magro, que era el jefe de la Iglesia Católica, se asustó. Porque el estadio estaba lleno con miles y miles, y ya bandidos, y la televisión, todo el mundo, nunca habían visto algo así. Eso tiene sus momentos, hermano. Eso tiene sus momentos. Era una manifestación como la que hubo en el Rodríguez Olmos, como la que hubo en el Isidoro García, como la que hubo aquí en el estadio de Bayamón, en los parques, en el estadio de Cagua, lo que hubo en todos los sitios que íbamos. Dios tiene un momento y Dios lo usa a uno conforme como esté, y también la condición física. Dios sabía, y todavía hay liberación, y todavía vemos eso, pero no a la cantidad que en aquel momento, que era esencial, como vio hasta WKQ, pasaba las noticias de los demonios que después que salían se metían hasta dentro de las bocinas por la noche y aterrorizaban las áreas cerca al parque, cerca al parque de Rodríguez Olmos. Y eso salía en las noticias. Y eso traía a la gente. Y quedaban libres. Yo vi una muchacha que pesaba 90 libras, coger 3 hombres que pesaban casi 200 libras cada uno, y los tiraba por el aire, y vi todo eso, y le puedo hablar un montón de testimonios, pero que venga alguien y diga que eso no es verdad, no. Jesús mismo da a indicar, no todas las enfermedades son demonios, pero que hay cosas que son promovidas por la presencia de un espíritu inmundo. Y eso está en la Biblia, cuando Jesús le dice, este género no sale sin oración y ayuno. Le dice, lo que está dentro de este hombre no es solamente una enfermedad, está promovido por un espíritu inmundo. Y eso no sale sin oración y ayuno. Y luego yo tuve que empezar a entender, y no sé por qué estoy hablando de esto, pero yo me dejo ir por el espíritu, porque hay mucha gente confundida, que a veces no entienden. Y mientras que el diablo le hace creer que un demonio se le metió, que no. El diablo a una persona que tiene a Dios y que sirve a Dios y que está firme, no puede el demonio entrar. Tiene que haber unas condiciones donde la persona le abra el camino, su condición. Pero, escúcheme bien, pero ese demonio no puede entrar mientras esa persona esté llena del Espíritu Santo y esté viviendo una vida cristiana y esté sirviendo a Dios. Lo más que puede hacer es lo que hizo con Pedro. Pedro era un apóstol y el demonio no podía meterse. Pero ¿por qué cuando Jesús va a subir allá arriba, va a ir al Calvario y va camino al Calvario, y entonces van subiendo y él le dice, es menester que yo llegue allí, estamos en Semana Santa, para mí todo el año es igual, pero es menester que yo suba de mi vida. Lo que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él creyere no se perdiera, mas tuviera la vida eterna. Entonces viene el sentimiento, el diablo usa el sentimiento con un pensamiento, con una emoción, todo eso es posible. Pero no podía meterse dentro de Pedro completamente, porque Pedro estaba caminando en el nombre del Señor. Después tiene su descarrilamiento, cuando lo niega y hasta blasfema y todo lo que sucedió. Pero en este momento Pedro, no puede el diablo estar dentro de él, pero puede ponerle pensamientos porque está explotando sus emociones. Muchas veces el enemigo utiliza nuestras emociones, nuestros sentimientos
para crearnos culpabilidad cuando no hay razón, para traernos a la memoria los pecados que ya Dios nos ha perdonado, Apocalipsis 12:10, el acusador de los hermanos, y tratar de quitarnos la paz y toda esa cosa. Pero en el caso de Pedro, no podía meterse. Entonces, ¿qué hace? Le toca sus emociones, le toca sus sentimientos. Ay, bendito tu maestro, que no le pasa. Entonces, cuando Pedro habla, él habla los pensamientos que se convierten en palabras, los que ha tocado su emoción, y dice, ay Dios, no, Señor, no hagas eso, no, que tal cosa no te acontezca. Eso era influencia externa y movimiento satánico desde afuera. Y cuando Cristo le habla, no le está hablando a Pedro. Dice, Satanás, quítate delante de mí porque me eres tropiezo. El discernimiento, que es uno de los dones del Espíritu que la iglesia ha descuidado. Entonces, Jesús está usando su discernimiento y ve que no es Pedro el que está moviendo esas palabras, aunque está usando la lengua de él, promoviendo el pensamiento, pero que es el diablo que, como no puede poseer a Pedro, le está metiendo en la mente, promoviendo sus emociones y moviendo sus sentimientos, y le está poniendo esos pensamientos, y él cree que está haciendo la gran cosa porque le dice, maestro, que no te acontezca, que no te pase. Y Jesús ve que está siendo usado Pedro para obstaculizar el plan de salvación, que es lo que hablamos los cristianos. Esto es todo el año, el mundo acá, el cristianismo acá de los hombres, acá la cosa de los hombres lo celebran una vez al año, pero para nosotros es todo el año. Y en ese momento, que ahora se habló tanto de esto del sacrificio en el Calvario, era tan importante que el diablo no encontró a ninguno de los demás apóstoles, pero sí encontró que Pedro tenía esa emoción, y esa emoción la promueve y le usa sus sentimientos y le mete esos pensamientos y le promueve que hable. Y por eso Jesús no dice, Pedro, quítate delante de mí, dice, Satanás, quítate delante de mí, porque me eres piedra de tropiezo. Y el Señor se da cuenta. Y entonces Pedro se calla. Pero el Señor se dio cuenta que estaba usando al apóstol Pedro por sus pensamientos. No es que estaba dentro de él, sino dijo, Satanás, quítate delante de mí porque me eres tropiezo. Y ese discernimiento es uno de los dones que nos necesitamos todos, porque no estamos exentos. Es decir, y le podría hablar más luego de que y yo entiendo que para que una persona quede poseída, tiene que haber unas condiciones ya de decadencia espiritual y pecado que le abre la puerta, y entonces es un proceso donde la persona va cayendo. Por eso, yo veo si peco, que peque. No, mientras más te hunda en el pecado, más abres la puerta para que el espíritu y el mundo, como dijo Cristo, que salió de ti, vuelva con 7 más y te posee. Pero mientras tú estés agarrado de Dios, lo más que te puedes tratar de influenciar, como lo hizo con Pedro, tratar de llenarte de pensamientos totalmente deprimentes, de miedo, de ansiedad, de preocupación, de sentimientos de negación, de incredulidad, de terror. Pero de ahí no puede pasar. Y por eso tú tienes que, como dice Pablo, en todo honesto, en todo amable, en todo lo bueno, en todo lo positivo, en esto pensar, llena tu mente de la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Meditaré siempre en tu palabra de día y de noche. Llena tu mente de pensamientos buenos, llénalo de palabra de Dios. Por eso no puede uno descuidar la palabra. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Hay que meditar en tu palabra. Meditaré de día y de noche. La fe viene por el oír de la palabra. Entonces, cuando tú abres la puerta para que estos pensamientos negativos lleguen, y cuando tú entonces te vas arrastrando de más en más en el pecado, en la mentira, en el adulterio, en lo que sea, cuando tú le llegas a una condición de depravación, que ya el Espíritu de Dios se contrista en ti, y entonces el Espíritu que salió de ti, el espíritu ese que existía en tu condición anterior, se va y busca 7 más, y entonces como tú le has dado lugar, por eso Pablo dice a Filipenses, dice, no deis lugar al diablo, lo dice bien, pero bien claro.
No deis lugar al diablo. Y eso es importante, hermano. Pablo dice bien claro, no deis lugar al diablo. Entonces, cuando la persona le da lugar al diablo, entonces entra todo eso. Cuando la persona empieza a rebuscarse en el adulterio, en el homosexualismo, en el bestialismo, en la depravación, en el lesbianismo, en toda esa porquería que hay allá afuera en el mundo, el licores, todo, y empieza a embarrarte y más se va contristando el espíritu y tú le abres el camino. Pero mientras tú estés agarrado de Dios, lo más que puede hacer es oprimirte, si tú no te sabes cuidar tu mente, o puede utilizar, y eso es algo que yo aprendí y que en el próximo programa lo vamos a tratar. Una de las condiciones que la iglesia tiene que bregar es con las situaciones que hay que bregar de las personas que vienen a la iglesia con condiciones, que de eso hablaremos en el próximo programa. Pero en este, pues ya hoy, por esto, pues ya terminamos por hoy. Esperamos que Dios le bendiga y que sepa que usted no está endemoniado. Si usted está sirviendo al Señor, si usted está orando, si está sirviendo al Señor, que le puede venir una depresión, porque viene la angustia, viene la preocupación, viene todo esto y se mete en la vida de la gente. Pero mientras usted está agarrado de Dios, lo más que puede hacer es lo que hizo con Pedro, influenciarlo. Pero entonces usted tiene que tener discernimiento. Y dice, yo que levantaré a Satanás debajo de vuestros pies. Usted no tiene que tener miedo. El diablo, mientras tú sirvas a Dios y tú estés lleno de Dios y tú seas fiel a Dios, no puede poseer tu mente ni puede poseer tu cuerpo. Podrá influenciarte si tú te debilitas y le haces caso. Pero dice, no deis lugar al diablo. No deis lugar al diablo. No le des mucha atención. No lo ignores. 2 Corintios 11, no ignoréis sus maquinaciones. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, dice, no ignoremos su manera de ser. Primera de Pedro 5:8, ser sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda cual león rugiente. Pero sepa que mientras tú estés en la palabra, mientras tú estés tu vida entregada a Dios, ningún demonio puede entrar. Y Dios te da poder. En el nombre de Jesús, si tú estás bien con Dios, tú le puedes decir, aléjate de mí, Satanás. Jesús le habló al demonio que estaba influenciando a Pedro. Pero no era Pedro. Pedro estaba siendo víctima de dejarse engañar por las emociones y los pensamientos que le vinieron de parte de Satanás. Ten paz, aunque andes en valle de sombra de muerte, bien claro, no temerás mal alguno. Y dice que los que son míos, nadie los puede arrebatar de mi mano. Que Dios te bendiga, ten paz, ora, lee la palabra, medítala, tenla en tu corazón y sépate que tú eres un hijo, una hija de Dios y el diablo no podrá destruirte porque Él dice, yo he venido para destruir las obras del diablo. Y dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirás y tranquilo. Ahora, sin descuidarte, ni confiar nada más que en tu entendimiento y tu sabiduría. Que Dios te dé paz, que Dios libere esas mentes oprimidas. Y recuérdate que el 7 de septiembre, desde las 10 de la mañana, frente al Capitolio, el aniversario 53 de clamor por nuestros hijos, por Puerto Rico, por la familia, por América, por toda esta lucha que hay en el mundo. Vamos para clamor. La esperanza del destino de Puerto Rico y de lo que nos preparamos para lo que se nos avecina, tenemos que estar allí. Te espero y te esperamos. Mi hija y yo estamos por todo el país bregando con todo esto y el día de clamor va a ser el día más maravilloso, el aniversario 53 sin detenerse, sin interrupción, frente al Capitolio, lunes, primer lunes de septiembre, día del trabajo, día 7 de septiembre de las 10 de la mañana, a pelear por Puerto Rico y a adorar a Dios y proclamar el señorío de Cristo sobre Puerto Rico, nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestros ancianos y todo el Caribe y todo Sur y Centroamérica y el mundo entero. Que Dios le bendiga grandemente. No acabó, hay rumores por ahí de que ya se terminó y que este es tu fin.
mas no terminó. Se engañó quien pensó que tu historia acabó. Se equivocó. Dios va a mostrar a quien creyó que terminó. Aquellos que pensaron que el proyecto falló, Él llegará después para impresionarte. Está creando un contexto porque quiere impactar y desde ya te aviso. No creas que estás muerto, que tu historia acabó y que tú has perdido. Dios entrará en el ambiente a operar. Con ojos de fe comienza a declarar que existe vida ahí. Y aunque el mismo escenario diga que es el fin y las evidencias gritan para que te rindas, más Dios te está diciendo: aún existe vida ahí, aún hay vida en ti. Y el tiempo no limita lo que voy a hacer. Yo garantizo, te aseguro, te levantaré. Yo puse vida en ti para que vivas en mí. Existe vida ahí. Escucha lo que te dice el Señor. Demostraré a quien creyó que terminó. Aquellos que pensaron que el proyecto falló, yo llegaré después para impresionar. Estoy creando un contexto porque quiero impactar y desde ya te aviso. No creas que estás muerto, que tu historia acabó.